Buenos días a todos. Soy Luis de la Calle. Me honra mucho participar el día de hoy en el foro Jesús Silva Gerso Flores. Este foro tiene como objetivo promover la destacada labor de los funcionarios públicos en el país, de dignificar la función que hacen tantos cientos, miles de funcionarios públicos alrededor del país que son honestos, trabajadores, patriotas, que colaboran con el fortalecimiento del país y lo han hecho por muchos años. Jesús Silva Gerso fue para muchos de nosotros un gran ejemplo de un funcionario público ejemplar, trabajador, honesto, con una visión del futuro y con un gran compromiso para mejorar las condiciones del país. Este foro tiene precisamente como ese objetivo destacar el legado de los servidores públicos y esto es obviamente muy importante en el contexto actual. Se han organizado ya dos eventos muy importantes. La primera conferencia con el embajador Bernardo Sepúlveda, una gran trayectoria, se hizo en mayo de 2018 en el Infonavit, que fue fundado. Su primer director general fue precisamente Jesús Silva Gerso Flores. Después se tuvo en mayo de 2009 una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, sobre los retos del servicio público en México. Y ahora tenemos obviamente el enorme privilegio de contar con nosotros, con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, José Ángel Gurría, un destacadísimo funcionario público mexicano, con una gran trayectoria en México y en el extranjero, y también, por qué no decirlo, discípulo de Jesús Silva Gerso en el pasado. Seguiremos obviamente a través de este foro con un ciclo de conferencias. También tenemos interés de publicar artículos y un libro, y se va a establecer un premio Jesús Silva Gerso al mérito del servicio público. Bueno, en este contexto me da mucho gusto saludar a José Ángel Gurría. Como ustedes saben, José Ángel no requiere presentación. Tiene una trayectoria muy destacada en el servicio público mexicano, en la Secretaría de Hacienda durante muchos años, en la Banca de Desarrollo, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda. Y después, obviamente, desde hace ya un número de años, está en su tercer ciclo como secretario general de la OCDE. Para México, llegar a la OCDE implicaba un reto de una enorme magnitud. Y bueno, tener un mexicano allí que nos representa en el sentido de las aspiraciones que tiene México de convertirse en un país desarrollado, pues es de un enorme privilegio. Y bueno, Ángel tiene, por su trayectoria, una enorme experiencia en el sentido que le ha tocado vivir, no solamente como ciudadano, sino también como funcionario público mexicano y extranjero, las crisis más importantes macroeconómicas de los últimos años. Y creo que podemos beneficiarnos mucho de su enorme experiencia, de su conocimiento sobre cómo debemos encarar la crisis en el extranjero y en México, y sobre todo, cómo salir de ella, cómo recuperarnos y qué hacer para que esa recuperación sea lo más fácil, lo menos dolorosa y lo más expedita posible. Bienvenido, Ángel. Te escucharemos con mucho interés y después pasaremos a una rica sesión de preguntas y respuestas. Algunas las haré yo y muchas vendrán, por supuesto, del muy numeroso público que tenemos hoy con nosotros, tanto a través de Zoom como a través de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, Ángel, y compartir tus palabras, tu experiencia, tus reflexiones en estos importantes temas. Gracias por la introducción, Luis. La verdad es que Luis es muy joven, pero todo el pelo blanco que le ha salido ha sido porque hemos compartido las crisis a las que él se refería. Amigos, señoras y señores, buenos días en México. Quiero agradecerle a Jesús Silva Gerso Márquez y a Francis Suárez Dávila, así como a los demás miembros del foro, la invitación para impartir esta conferencia. Jesús Silva Gerso Flores fue un funcionario ejemplar, fue un estadista, un estupendo jefe, un mentor, un amigo y una de las influencias más importantes en mi carrera profesional. Además, compartíamos la misma fecha de cumpleaños, el 8 de mayo. Él un poquito antes que yo, pero bueno, en el tiempo, pero
los dos el 8 de mayo, y siempre nos invitaba a celebrar comiendo unas tortas, porque además de ser un gran economista era muy económico, tenía una gran fama de ser muy económico, y entonces nunca pasamos de tortas para la celebración de nuestro mutuo cumpleaños junto con todos los amigos, muchos de los cuales están hoy conectados por aquí. Es un gran privilegio celebrar la memoria de Jesús Silva Herzog Flores y particularmente celebrar el trabajo y la misión de, como decía Luis, tantos miles de servidores públicos comprometidos con México. 2020 será uno de los años más desafiantes de la historia. La crisis del COVID-19 nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar, de decidir, de actuar, de gobernar. Tenemos frente a nosotros un desafío multidimensional, un desafío sanitario, económico, social, empresarial, digital, de gobernabilidad. Es un desafío que está poniendo a prueba a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades. Quizá vale la pena empezar con el contexto un poco, con el panorama económico mundial. En 2019, la economía mundial ya estaba en desaceleración. ¿Y por qué? Bueno, en virtud de las tensiones comerciales, sobre todo entre China y Estados Unidos, pero también entre Japón y Corea y entre los Estados Unidos, Europa, etc. Las tensiones comerciales causaban incertidumbre, porque además, ¿para qué invierte uno? Bueno, pues invierte uno para producir y uno produce para vender, pero si no sabe uno si puede vender o a qué tarifa va uno a vender o si tiene uno acceso o no tiene uno acceso, hay cuota o no hay cuota, etc. Entonces lo que pasa es que uno no invierte. Y cuando uno multiplica esta decisión por millones y millones en todo el mundo, en virtud de las tensiones comerciales, pues hubo una caída del crecimiento del mundo. Estábamos entonces, pues ya con un problema de caída del crecimiento, incertidumbre, tensiones comerciales y además en cuanto a las inversiones, no solo eran las inversiones internas, las domésticas, sino también los flujos de inversión extranjera directa, otra vez por la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del crecimiento. Entonces ya desde el 2019 bajamos nuestras previsiones de crecimiento del 2020. Estábamos en el 4% en el 2018, ya en 2019 la bajamos al 3% para el 2020, 3% nada más. Y ya en 2020, por ahí por marzo, ya se empezaban a vislumbrar algunos de los efectos del COVID-19 en países, sobre todo en Asia. Y otra vez tuvimos que revisar a la baja nuestro pronóstico de crecimiento mundial para el propio 2020. Entonces, del 3%, ya veníamos en 4%, luego al 3%, luego dijimos 2.4% para el 2020. Igual. Para el 2021 decíamos, no, va a estar un poco mejor, 3.3%, ¿no? O sea, 2.4%, pero luego se va a recuperar. Esa era la perspectiva que teníamos hace menos de 3 meses. Y era compartida por todos los analistas y el Fondo Monetario y todos los privados, todo lo que quieran. Súbitamente todo cambió. La crisis del coronavirus se convirtió en una pandemia de proporciones globales, pero además a una velocidad impresionante, con un costo enorme en términos humanos, un impacto brutal en las economías. La velocidad del contagio de país a país, pero además dentro de los países, fue tan rápida que los gobiernos se vieron obligados a introducir medidas sin precedente para contener la pandemia.
Además, recuerden ustedes, no hay medicinas, no hay vacunas. Entonces, hubo que recurrir a estas medidas, cerrar los negocios, cerrar las escuelas, cerrar las fronteras. Se apagaron los principales motores de la economía mundial. El comercio, las inversiones, el turismo, los servicios. Nosotros acabamos aquí en la OCDE de publicar un estudio cuyo título pues refleja la gravedad del impacto. Se llama Coronavirus, la economía mundial en caída libre. Así se llama. En abril pasado, ya con el fenómeno mucho más claro, estimamos que el impacto negativo sobre el crecimiento anual del PIB sería de 2 puntos porcentuales cada mes de confinamiento. 2 puntos porcentuales por cada mes de confinamiento. Hoy debo decir que ese cálculo parece benigno. Cuando lo publicamos, generó mucha controversia. Decían que estábamos exagerando la negatividad, etcétera. Bueno, hoy ese cálculo parece benigno. Nosotros el próximo 10 de junio vamos a publicar nuestras perspectivas económicas. Lo hacemos 4 veces al año, pero esta es la más importante, es la vez anual. Es un libro muy completo con detalles de todos los países miembros, todo el G20, etcétera. Y es claro que en 2020 la economía mundial sufrirá una contracción mucho peor que la sufrida durante la crisis del 2008 y 2009. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora prácticamente todas las economías se verán afectadas por este apagón de los comercios, por el desempleo masivo, por la caída de la demanda, por el desplome de la confianza de los consumidores, por el parón de las inversiones, por la inestabilidad financiera y por la disrupción, la interrupción en muchos casos de las cadenas mundiales de proveeduría, las llamadas cadenas globales de valor. El panorama mundial se deterioró drásticamente en unos pocos días. Y debo confesarles, ninguno de los organismos internacionales contemplábamos la posibilidad de una crisis de esta magnitud, pero además ninguno de los gobiernos había enfrentado jamás, cuando menos en los últimos 100 años, una crisis de esta gravedad y de esta complejidad. Desde el inicio de la crisis, en la OCDE hemos estado produciendo análisis, comparaciones, estimaciones estadísticas, imaginando, diseñando escenarios, perfiles de países, recomendaciones de políticas en toda una variedad de sectores. Y todo eso lo hemos puesto a disposición del público en un solo canal, una cosa que llamamos la plataforma digital para enfrentar el coronavirus, OSD /coronavirus. Le llamamos Digital Hub, ¿no? Ese es el nudo central de digital respecto del COVID. Ya tenemos casi 100 trabajos. Esto quiere decir que los de impuestos se pusieron a trabajar sobre el COVID y los impuestos, y los de salud se pusieron a trabajar sobre el COVID y la salud, y los de la educación, por ejemplo, no, pues resulta que hay 1,000 millones de niños, ¿no?, que están sin escuela hoy en virtud del tema del COVID, y bueno, pues, con todo tipo de implicaciones, cosas así, o sea, desde todos los puntos de vista, el tema digital, el tema de las mujeres, el tema de la desigualdad, etcétera, el tema de las pequeñas y medianas empresas, el tema del turismo y el COVID. Entonces ya hay 100 trabajos
que proponen no solo diagnósticos, sino también recomendaciones de políticas sobre cómo responder al COVID. Y los invito, ya ha habido pues literalmente cientos de miles de visitas, a pesar de que es bastante reciente este esfuerzo, bueno, tiene las semanas que tiene la pandemia. Y creo que ha sido una contribución que además ha movilizado aquí a la gente de la OCDE, porque hay ya un interés enorme por estar produciendo notas y por estar participando en todo el esfuerzo. Ha generado una especie de, pues una solidaridad muy, muy importante y muy emocionante también. Elaboramos además un estudio llamado Consideraciones sobre Políticas Públicas para enfrentar el COVID-19, que está en este momento a consideración de los países miembros. Y además de estas acciones para apoyar a los países en la fase inicial de la crisis, también estamos trabajando con ellos para diseñar las estrategias de la etapa de la recuperación. La dolorosa experiencia, esta extraordinariamente difícil, compleja, inesperada, dura experiencia por la que estamos pasando, sugiere que debemos repensar las intervenciones públicas en las economías de mercado y que debemos integrar mejor la cuestión de la productividad y la eficiencia con los objetivos de inclusión, de resiliencia, de sustentabilidad. Es decir, que tenemos que poner frente a todos los ejercicios de gobierno a la gente, a la economía y al planeta. Y que las tres cosas son igualmente importantes. Hay que ayudar a los gobiernos a diseñar, a construir un nuevo contrato social, tanto con la generación actual, pero sobre todo con las generaciones futuras. Nuestras políticas deben centrarse en la reducción de las desigualdades, en hacerle frente a las vulnerabilidades de las grandes mayorías, en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, en las infraestructuras, ante los riesgos ambientales, en lo referente a sus oportunidades y la calidad de sus trabajos. En todo esto tenemos que pensar en los más vulnerables. Por otro lado, recordemos que nuestra más grave responsabilidad intergeneracional es el cambio climático, es la biodiversidad, el agua, el aire, los océanos, los corales, los manglares, los bosques, la degradación medioambiental. Conforme reconstruimos nuestras economías, es esencial que transformemos nuestros patrones de producción y de consumo para proteger y preservar el medio ambiente. Aquí en la OCDE hemos emitido una serie de recomendaciones para ayudar a orientar a los gobiernos en sus estrategias de recuperación. Uno de los mensajes que más he destacado y que he repetido muchas veces es que el dilema entre atender la salud o atender la economía es un falso dilema. Hay que ganarle la guerra al virus cuanto antes. Por supuesto, para atenuar el dolor, para atenuar las pérdidas humanas. Pero
y permitirá que más rápido podamos enfocarnos en la etapa de la reconstrucción. Otro mensaje importante es que utilicemos todos los estímulos monetarios, fiscales, crediticios posibles, precisamente para ganarle la guerra al virus cuanto antes. Sin embargo, va a parecer una contradicción lo que voy a mencionar, no lo es. Y voy a aclarar por qué, pero el peso de la deuda adicional que los gobiernos, las empresas y las familias habrán de adquirir durante la crisis se nos va a presentar más adelante como un reto a la recuperación. Entonces, por estas y otras razones, yo no veo una recuperación de la que se ha hablado con mucha frecuencia, una recuperación en forma de V, ¿no? De una V así, de una caída muy fuerte y después una recuperación muy rápida. Nosotros vemos que la recuperación va a tener forma de U. Y la cuestión es, ¿qué tan larga es la parte de abajo de la U? Va a ser más prolongada. Y sobre todo, por cierto, si hay segundas olas del fenómeno, si no cuidamos esta parte. Sin embargo, decía yo que parece una contradicción. No lo es en la medida en que el tema de la deuda en la que vamos a incurrir. Parece haber En principio vamos a arrancar con nuestros primeros activos, pero estamos viendo hay un sonido que se metió ahí. Parece haber un ruido, sí. Puedes controlarlo. Por el volumen, con marca local, hablo de final, solo México, hablo de América Latina, otros mercados. Hay que poner en mute a todo el mundo, Armando, supongo. Adelante, Ángel, si puedes hablar. Muy bien. Ok. Ok. Decía yo que este tema de la contradicción, ¿por qué? Porque mencioné que hay que atacar con todo lo que tengamos las medidas económicas y financieras y las medidas crediticias y la política monetaria en la guerra contra el virus, pero al mismo tiempo decir, bueno, habrá una deuda como resultado de estos esfuerzos. Lo único que simplemente hay que tomar en cuenta es que primero hay que efectivamente aventarle todo lo que tengamos para ganarle la guerra al virus ya. Sin embargo, no subestimar las consecuencias ni tampoco hacer cuentas muy alegres en términos del proceso de recuperación. Es como si, ¿no?, vamos a intentar volar y pues resulta de repente que necesitamos una pista de despegue un poco más larga, ¿no? Y un poco más de fuerza de los motores, porque resulta que las alas están más pesadas, ¿no? Y las alas están más pesadas por el tema de la deuda, tanto de gobiernos como de empresas y de familias, y pues eso va a hacer que cueste más trabajo la recuperación. Es inevitable, pero así sería. Ahora, ¿cómo vemos a México en este contexto? La pandemia del COVID-19 nos alcanzó en México en un momento que ya era complicado. La economía nacional venía padeciendo los efectos de una contracción, de hecho, en 2019, prácticamente un crecimiento flat, que fue producto del declive de la inversión. También de que en una buena parte del 2019 tuvimos incertidumbre sobre si se iba a concretar o no lo de la segunda versión del TLC. Además, tuvimos una serie de eventos coyunturales externos.
Hubo una política fiscal prudente, debo decir, pero hubo también un subejercicio del presupuesto que es muy típico de un primer año de gobierno. Normalmente sucede así. En el primer año del gobierno, hasta para gastarse el presupuesto hay que aprender, ¿no? Y entonces toma algún tiempo. Ahora, a todos estos elementos se agregó la necesidad, que tampoco es un tema nuevo, ni tampoco, por cierto, es exclusivo de este gobierno, de las reformas estructurales en áreas como la educación, las habilidades y las destrezas de la fuerza de trabajo, la competencia, la salud, la fiscalidad, las pensiones, Pemex, el Estado de Derecho, la seguridad. En fin, nosotros esperábamos que en 2020, ya una vez superados algunos de esos elementos, que tuviésemos un repunte, que creciéramos en el 2020 pues un poco abajo del 1% y un poco más arriba del 1% en 2021, 0.7 y 1.4, algo así. Pero ya positivos y ya con una dirección positiva hacia adelante. Y llegó el coronavirus. Y ahora estamos hablando de unas contracciones en donde unos analistas hablan del 7%, otros del 8%. Yo les diría que las cifras precisas son menos importantes. Sí estamos hablando de que esta caída tan fuerte del crecimiento económico, de una contracción de la economía mexicana, seguiría en 2021 con una recuperación. Pero el problema es que aún con la recuperación del 2021, al final del 2021, todavía la economía sería más chiquita que al final del 2019. Así de dramático habrá sido el impacto. Nuestras estimaciones prevén que México sufrirá una recesión más marcada que otras economías de la región, por cierto, porque México es más abierto. México depende más del comercio. México depende más de las inversiones internacionales y es precisamente en los países más abiertos y que tienen más inversiones internacionales donde afecta más el parón del comercio y el parón de las inversiones internacionales. Entonces, esto nos afecta a nosotros más en términos relativos. Pero además, por el efecto negativo de esta crisis en áreas clave para el crecimiento mexicano. El turismo, el sector automotriz, que ha sido especialmente golpeado, el petróleo y las remesas internacionales, que son, como saben ustedes, muy importantes en nuestro país. La magnitud de la recesión del mundo, pero de México también, dependerá de cómo evolucione la pandemia, sí. Pero también va a depender de las medidas que se están tomando y de las que se tomen en los próximos meses conforme evolucione la pandemia y vayamos ajustando las medidas de política como respuesta. Déjenme compartirles algunas consideraciones que creemos que pueden fortalecer la estrategia de México ante la pandemia. Déjenme comentarles un poco dónde creemos o dónde es posible que pongamos el énfasis. Ok, entonces,
En primer lugar, la política macroeconómica. Al igual que lo hacen todos los países, México puede usar su política macroeconómica como un instrumento de protección social y de inclusión. Durante la primera fase de la crisis, es crucial proveer de suficientes apoyos a los ingresos de los hogares, de las empresas, inclusive de las regiones, porque hay unos estados y unas regiones más vulnerables que otros. Y ofrecer estímulos a la actividad económica a través de instrumentos de política monetaria, fiscal, crediticia, como comentamos antes. Esto es cierto en el mundo entero, también lo es en México. Y esta crisis debe llevar a México a hacer un esfuerzo extra para aumentar la recaudación y combinar el aumento de la recaudación sin que se afecte la actividad empresarial. La recaudación en México sigue siendo la más baja de la OCDE, 16-17%. El promedio de la OCDE es 34%, sí, es el doble. Tenemos casos de 48, 49%. No estamos sugiriendo que nos vayamos por ahí, pero ciertamente hay un buen margen en el que se puede trabajar. Es un buen momento para revisar y corregir las múltiples exenciones del sistema tributario que tienen un carácter regresivo, además de fortalecer la administración tributaria para luchar contra la evasión. Es muy buena inversión apoyar, en el caso de México, al SAT para fortalecerlo, para luchar contra la evasión. Y aquí el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias en el exterior de los mexicanos cobra gran importancia. Gracias al trabajo de la OCDE, y lo digo realmente con mucho orgullo, al día de hoy, estas cifras son para el mundo entero, no para México, más de 50 millones de cuentas bancarias con valor de más de 5 billones de euros en español o 5 trillones de euros en inglés, 5 trillion, que es como el 25% de la economía americana, nada más para darles idea. Ya están en los escritorios de los jefes de impuestos de alrededor de unos 100 países. Pero además estamos actualizando en unos próximos días los números y van a aumentar de manera muy importante. En lugar de 50 millones de cuentas bancarias serán muchas más, y en lugar de estos 5 trillion, ¿no? Serán también muchos más, de manera que, y todos van a tener nombre y apellido, país por país. Solo en América Latina los gobiernos han recibido información sobre 1.3 millones, o sea, 1.300.000 cuentas bancarias en el exterior de sus ciudadanos. Gracias a esta agenda de transparencia, a fines de 2019, los gobiernos de América Latina ya habían logrado identificar cerca de 23,000 millones de euros de impuestos no declarados. Estamos hablando como de 25,000 millones de dólares de impuestos no declarados. Y esos están en proceso de recuperación. México es parte de este esfuerzo. El SAT ya tiene una lista de los ciudadanos mexicanos que tienen cuentas en el exterior. También va a ser muy importante que enfrentemos los desafíos impositivos de la creciente digitalización de la economía, en lo cual México participa
muy activamente. Esto es en cuanto a la cuestión macroeconómica. Déjenme ahora hablar de la política financiera. México ya sigue tomando medidas para proveer liquidez adicional, tanto en pesos como en dólares, y ayudar a que el flujo de crédito siga abierto durante la pandemia. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, estas medidas son más o menos del 3% del PIB. Además, el Banco Central, el Banco de México, recortó las tasas en 275 puntos básicos, como decimos los financieros. La verdad es que es casi 3%, ¿no? Es decir, le quitó 3% a las tasas. Si eran 10, pero se quedaron en 7, si eran 7, quedaron en 4, en fin. Y es posible inclusive que haga más recortes en las próximas semanas, entre otras cosas porque la inflación ha bajado mucho y seguirá bajando mucho en virtud de la falta de demanda. Estas medidas son fundamentales para evitar que la crisis sanitaria, la crisis de salud, se convierta en una crisis financiera que obviamente haría que se desacelere aún más la economía. Y déjenme ahora mencionar como tercer punto el sistema de salud mismo. El COVID-19 ha revelado la importancia de contar con sistemas de salud fuertes, eficaces, sostenibles. México ha tomado medidas para fortalecer la capacidad de respuesta de su sistema de salud. Hubo acuerdos con los hospitales privados, hubo un aumento de la capacidad. Sin embargo, habrá que redoblar esfuerzos y dedicarle más presupuesto, más gasto público al desarrollo de un mayor número de elementos del tema salud. Entre otros, por cierto, el número de profesionales de la salud, una reserva de insumos y materiales estratégicos para responder ante sorpresas como estas, un número mínimo de camas para cuidados intensivos y capacidades de laboratorio para responder a nuevos patógenos, es decir, para que no tengamos que estar importando de manera en emergencia de diferentes partes del mundo los ventiladores, y también para que tengamos una capacidad propia de hacer pruebas. También se requieren nuevas infraestructuras y equipamiento hospitalario, así como fortalecer los sistemas de información de salud. Ya tenemos las tecnologías digitales muy desarrolladas y entonces se pueden aprovechar esas tecnologías digitales para mejorar la información sobre salud y también la calidad de los servicios de salud. Todo esto requiere un aumento del gasto público. Y déjenme decirles, el aumento del gasto público en salud, el promedio de la OCDE es 9%. En México es 5,5%. Tenemos muchos casos de 10, 11, 12%, inclusive el caso de Estados Unidos, que es un caso, si ustedes quieren, extremo, en donde es 17 o 18%, pero el promedio de la OCDE es 9%. En México estamos en 5,5%. Nuevamente, hay un espacio importante para irse moviendo hacia mejores niveles. En cuarto lugar, yo mencionaría la necesidad de reestructurar nuestras economías para enfrentar el cambio climático y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la salud. Esta crisis lo que nos reveló es que, por si había alguna duda, hay un fuerte vínculo entre la salud del medio ambiente y la salud del ser humano. México tiene que escuchar este mensaje, tiene que escuchar este llamado de alerta y aprovechar el momento para dar pasos firmes en el proceso de descarbonización de su economía, acelerar su transición hacia las economías renovables. Ese es el camino.
Yo acabo de terminar una reunión con 40 o 50 líderes de todas partes del mundo, con el secretario general de la ONU, los jefes de todos los organismos internacionales, y prácticamente sin excepción, independientemente de cuál era el tema del que hablaran, mencionaban la necesidad de fortalecer la transición hacia las energías renovables y de proteger el planeta, de fortalecer la lucha contra el cambio climático. Hay que aprovechar el gran potencial que posee México en materia de energías renovables. Tenemos una enorme diversidad biológica. Hay que protegerla y hay que fortalecerla. Y tenemos una gran variedad de sistemas productivos sostenibles, agropecuario, forestal, turístico, pesquero. En fin, todo esto es potencial y por lo tanto, pues, tarea. En quinto lugar, quisiera mencionar la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social y de bienestar entre la población más vulnerable. Este es un reto fundamental para México, donde la mayoría de los trabajadores operan en la informalidad y cerca del 35% de la población vive en condiciones de hacinamiento. En la OCDE tenemos hacinamiento, es alrededor del 12%, es decir, estamos hablando de 3 veces más incidencia del hacinamiento en el caso de nuestro país. México necesita fortalecer sus sistemas de protección y bienestar social y reducir la informalidad. Reducir la informalidad. Reducir la informalidad. Para ello, hay que aumentar el gasto social. Otra vez, tenemos el gasto social más bajo, cerca del 8% del PIB, en contraste con un promedio de la OCDE del 20%, gran espacio para mejorar. No tenemos que llegar ahí al día siguiente. Obviamente no tenemos todos los recursos, pero se puede uno ir moviendo gradualmente en esa dirección. Tenemos que seguir construyendo un sistema educativo que dote a los estudiantes de las competencias, de las habilidades y destrezas necesarias para hacerle frente al mercado laboral de hoy y sobre todo el de mañana. Y habrá además que abordar elefante debajo de la mesa, que es el sistema de pensiones del país. En sexto lugar, yo diría, hay que fortalecer los apoyos a las empresas, pero particularmente a las pymes ante la crisis del COVID. México ya ha tomado algunas medidas para que fluya el crédito, para que las empresas no se ahoguen durante el tiempo en que están sin ingresos, pero quizá pueda hacer más. Hay que avanzar en la simplificación, la homogenización de las regulaciones empresariales, programar recortes de horas de trabajo. En algunos países, aquí en Europa, eso ha tenido mucho éxito. En lugar de desvincular a la gente de las empresas, simplemente se reducen las horas de trabajo, el Kurzarbeit en Alemania. Posponer los pagos de impuestos o de seguridad social, de rentas, de deuda, de utilidades, etc. Todo esto ayuda al flujo de las empresas. Pero también va a ser crucial diseñar programas de apoyo a los sectores de servicios más afectados por la crisis. El turismo, la hotelería, el transporte aéreo, el entretenimiento, la restauración, las pymes que representan en la OCDE 60% de los empleos, pero que en nuestro país representan una proporción todavía mayor y en algunos países en desarrollo representan el 80, el 90% de los empleos. Para poder ayudarlos a replantear sus modelos de negocio, darles tiempo, darles literalmente oxígeno. En séptimo lugar, propondría
propiciar el uso de las tecnologías digitales para vigorizar el crecimiento y facilitar los desafíos de la poscrisis. A pesar de sus avances, México sigue teniendo el nivel más bajo de conectividad de la OCDE. Solo el 64% de la población está conectada a Internet y cerca de un 40% de los adultos tiene un nivel muy bajo o prácticamente nulo de habilidades digitales. Hay que invertir en el mejoramiento de las competencias digitales de los ciudadanos. Pero además se requiere que todo el marco alrededor del asunto digital, el marco impositivo, la infraestructura, la conectividad, la difusión tecnológica, el tema de la protección a la privacidad y la seguridad digitales, todo esto tiene que ser parte del paquete con el que estemos promoviendo la profundización digital en la economía. En el octavo lugar, enfatizaría la necesidad de fortalecer el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología. En 2018, pues unos hablan de un 0.3, otros hablan de un 0.5. La verdad es que la media de la OCDE es 2.4, sí, entre 5 y 8 veces más. Pero si estamos tratando de competir con países como Corea, pues ellos se están acercando al 4%, es decir, 10 veces más en desarrollo de investigación y ciencia y tecnología que un país como el nuestro. El COVID-19 confirma que esto debe cambiar. México tiene que mejorar la asignación de financiamiento público y privado a la investigación, a la innovación, al desarrollo de proyectos prometedores, a la cooperación multilateral en ciencia e innovación, la generación y gestión de información y datos, el intercambio de soluciones innovadoras entre países, pero también entre empresas. Esto tiene que ser parte de una nueva cultura respecto de la innovación. Un noveno tema sería fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros sistemas educativos y de formación de competencias, habilidades y destrezas. Esto de competencias, habilidades y destrezas es lo que en inglés se dice skills, ¿no? Que es una palabrita nada más y en México tenemos que usar más palabras, pero describe muy bien esto de competencias, habilidades y destrezas, de qué se trata el reto. Sabemos que los desafíos en México en el terreno educativo son enormes. Las pruebas PISA, el Program for International Student Assessment de la OCDE, lo confirman. Acabamos de terminar este ciclo de 3 años. La crisis del COVID-19 ha revelado también otras limitaciones del sistema de educación. Por ejemplo, resulta que de repente, pues los niños a la casa, confinamiento, los niños a la casa, en muchos casos no teníamos conectividad, en otros casos los niños no tenían las tablets, no tenían los equipos para poder aprovechar. Pero además, estamos hablando de una población donde solo el 45% de la población mayor de 6 años usa computadora, pero también el tema de en qué medida los docentes están preparados para este reto. Y bueno, pues hemos encontrado ahí que obviamente es un área donde hay mucho que hacer. También, como dije antes, mejorar las competencias, destrezas y habilidades digitales de la población y, por supuesto, mencionaba yo, seguir avanzando en la preparación de los profesores, en mejorar sus perspectivas de carrera, invirtiendo en la puesta al día de sus currículum,
utilizando la evaluación del desempeño profesional como un instrumento clave para la superación de los docentes. Después, en 10º lugar, yo mencionaría la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado. Ante esta crisis, México tiene que fortalecer sus instrumentos de anticipación, de previsión, de evaluación nacional de riesgos, así como la estrategia nacional de digitalización a la que me referí antes. También tiene que mejorar la coordinación y la coherencia de sus políticas entre los distintos niveles de gobierno. La federación, los estados, los municipios. Somos un país que se volvió urbano antes de ser rico. Normalmente los países se volvían ricos y después se volvían urbanos, y nosotros nos volvimos urbanos antes de ser ricos, y tenemos ahora los retos de ciudades enormes, de metrópolis enormes y los problemas que eso acarrea. Y por supuesto, además de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la capacidad de monitorear y evaluar los resultados de las políticas públicas. Tenemos, por lo tanto, que estar pendientes y seguir trabajando en esto. El COVID-19 ha resaltado la importancia de contar con funcionarios públicos profesionales. Qué bueno, insisto, como dijo Luis, que esto es en honor precisamente de los funcionarios públicos profesionales, de instituciones fuertes, de instituciones competentes. El Estado mexicano tiene que avanzar también hacia un modelo fiscal más normal, entre comillas, más moderno, que dependa menos del petróleo, que cuente con los recursos suficientes para que el Estado pueda abastecer a toda nuestra población de servicios públicos de calidad. No siempre se tiene la conciencia de que en México tenemos un Estado pequeño, un Estado chiquito, porque tenemos pocos recursos para financiarlo. Precisamente hablábamos del 17% frente al 34%. Bueno, pues obviamente, si no queremos aumentar la deuda pública, somos responsables fiscalmente, pues entonces nos tenemos que mantener con un gasto público que sea de alrededor de la cantidad que recibimos para no tener muchos déficits. Y por lo tanto, pues nos condenamos a tener un Estado pequeño. Y finalmente, pues México tiene que asegurarse de que la estrategia de desconfinamiento esté basada en la ciencia, en la evidencia, en las mejores prácticas, para que podamos facilitar una reactivación gradual de las actividades en un contexto de cohabitación con el COVID-19, nuevamente, hasta que una vacuna esté disponible. Los optimistas hablan de este año, otros dicen que 12 meses, otros dicen que 18 meses. Y ya no sabe uno si hablan de la vacuna o si hablan de una medicina. Pero nosotros estamos recomendando que nos aproximemos hacia este asunto del desconfinamiento por 4 diferentes vías. Primero, un programa TTT, ese es en inglés, Testing, Tracking and Tracing, que es identificación, primero pruebas, las pruebas, la PCR para ver si es que está presente el virus, o las pruebas serológicas para ver si se ha desarrollado, que sería otra de las vías. El tema de la identificación, una vez que uno identifica a las personas, pues el rastreo de los contactos que puedan haber tenido, el incremento de la capacidad para enfrentar la pandemia en cuanto a, hablábamos de camas, hablábamos de ventiladores, hablamos de capacidad hospitalaria, del personal, etcétera. Y, bueno, pues un levantamiento gradual de las restricciones apoyado en los otros elementos que mencionamos, en las pruebas, en
el TTT en mayor capacidad hospitalaria. Amigos, señoras y señores, en los años 80, Jesús Silva Herzog me enseñó que algo aún más costoso y más trágico para una nación que una grave crisis es desperdiciarla, no aprovechar la crisis, aprender sus lecciones y, por lo tanto, mejorar las circunstancias. México ha renacido varias veces después de grandes crisis. Esta no debe ser la excepción. Un México nuevo, un México fortalecido, puede brotar de esta crisis del coronavirus si hacemos lo necesario. Se necesitará un esfuerzo sin precedente de varios pares: planificación, pero también implementación, conocimiento técnico y participación social, ciencia y política, liderazgo y unidad, comunicación y transparencia. Y, por supuesto, instituciones fuertes y políticas públicas de muy alta calidad, basadas en la evidencia científica y en las experiencias internacionales. La OCDE está lista para seguir apoyando a México para enfrentar esta crisis y construir el país más próspero, más justo, más sustentable al que aspiramos todos los mexicanos. Cuenten con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la muy importante conjunto de reflexiones que nos has hecho sobre el impacto del COVID, no solamente en México, sino en el mundo. Nos recuerda, Ángel, que no se requiere escoger entre gente, economía y planeta, que necesitamos trabajar en los tres de manera simultánea, que es falso el dilema de que hay que escoger entre la salud y la economía. Y nos propone, la OCDE le propone a México un conjunto de 11 recomendaciones, no solamente para enfrentar la crisis, sino para salir mejor de ella, salir más rápido. Una política macroeconómica es el primer punto, una política financiera, el fortalecimiento del sector salud es la tercera, no olvidar el cambio climático ni la necesidad de descarbonizar y utilizar más renovables, un amplio programa de protección social, apoyos a los sectores productivos y a las pymes sobre todo, apostar a favor de la economía digital, es el séptimo. El octavo es apostar a más ciencia y más tecnología. El noveno es apostar a favor del principal activo que tiene México, que es el talento de sus mexicanos. El décimo es tener un Estado capaz y coherente entre los distintos niveles de gobierno. Y finalmente, tener un programa de desconfinamiento basado en datos, en ciencias, en pruebas, en saber qué estamos haciendo y en expandir y fortalecer la capacidad hospitalaria. La primera pregunta, tenemos más de 150 preguntas, Ángel, vamos a escoger solamente algunas, obviamente. La primera sería, si este conjunto de 11 recomendaciones, la OCDE ya las ha conversado con el gobierno mexicano, y en qué medida hay un diálogo entre la OCDE y México sobre cómo encarar la crisis. Si uno lo piensa, Luis, y tú eres un muy importante y muy agudo observador de nuestra realidad nacional, estas no son cuestiones que tengan que ver con el COVID o que hayan surgido a raíz del COVID exclusivamente. Hay que aceptar que el COVID las ha hecho más urgentes, más graves, hoy yo te diría más inmediatas, no solo urgentes, sino emergentes.
y que algunas de estas decisiones, quizá no las habríamos tomado si no fuese por la crisis. Pero en el fondo estamos hablando de una serie de reformas estructurales en las que México ha estado involucrado y en las que nosotros hemos estado hablando con México, pues desde que México es miembro. Cuando yo era funcionario, hablaba con la OCDE como funcionario. Llevo 14 años dirigiendo a la OCDE y llevo 14 años con varios gobiernos de la República platicando de estas cosas. Seguimos en ese mismo diálogo, un diálogo útil, un diálogo muy abierto por supuesto, pretendemos seguirlo haciendo, pero yo te diría que sí existe una urgencia y una gravedad que fueron exacerbadas por la crisis y por lo tanto todos estos diálogos y todas estas y sobre todo lo que yo te diría las mejores prácticas, qué funciona mejor, etcétera. Entonces, la transmisión de las cosas que funcionan mejor, esto de los niños, bueno, y cómo funciona lo de las guarderías y cómo le hace uno cuando las mamás, ¿cómo se llaman? Los frentes de batalla de la salud, ¿no? De la pandemia, resulta que el 75% son mujeres, pero al mismo tiempo, pues ellas iban a trabajar, iban a tratar de ayudar, doctoras o enfermeras, etcétera, personal de salud, y resulta que ahora tienen que a los niños en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno combinar con todas estas cosas? Estamos realmente hablando de nuevos retos, nuevos problemas derivados de la pandemia y por lo tanto, bueno, pues de una previsible aceleración del diálogo. Quedó muy claro de la presentación, Ángel, que esta crisis no se va a comportar como una V, o sea, que vayamos a rebotar de una manera muy rápida, que es más bien una U prolongada y no sabemos qué tan prolongada ni qué tan profunda. Dependerá, como bien decías, del comportamiento del virus y de lo que se haga durante y después de la pandemia. En México parece que hay una cierta renuencia por parte del gobierno para tener programas que podríamos entrecomillar de rescate, porque muchas veces generan corrupción. Entonces, ¿qué experiencia hay en la OCDE sobre eso? Y no sé si valiera la pena también recordar que en 1981-82, a raíz de la nacionalización de la banca, hubo un gran programa de intervención del gobierno de venta de los activos de los bancos, encabezado por el secretario de Hacienda en esa época. Y que ese programa se distingue por, desde mi punto de vista, su tremenda y transparente honestidad. Entonces, hay ejemplos, hay formas de tener programas de apoyo, de rescate, en los que no haya corrupción. Son dos cosas diferentes. No son los temas del rescate los que generan la corrupción. Tampoco son las compras públicas. Habría que suspender las compras públicas del todo, porque hay algunos casos de corrupción en la federación, en los estados, en los municipios, pero en todo el mundo además. Todos los procesos de licitación de obras públicas pueden dar lugar a corrupción, pero entonces estaría uno totalmente paralizado. Son dos cosas distintas. Uno son lo que hay que hacer, y entonces lo que hay que hacer es, hay que abordarlo y hacerlo bien. Ahora, el otro es tener un sistema que identifique, que evite, por transparencia, que evite la corrupción, que cuando hubiere la identifique y la sancione con mucha severidad. Pero lo que no es posible es que, digamos, en virtud de que puede haber corrupción, no vamos a echar a andar los programas, porque entonces uno genera una parálisis que es peor que el efecto que pudiera haber tenido el hecho de que algo del programa hubiese sido motivo de alguna actividad o de alguna
actitud ilícita o indebida. Entonces, son dos cosas diferentes. No solo tenemos experiencias de que se pueden hacer las cosas con absoluta y total transparencia, sino que además existen mecanismos. Mira, el problema, no hay nadie en el mundo que sea intrínsecamente o genéticamente más honrado que otro. Lo que hay son oportunidades. Y cuando se ve que hay oportunidades de medrar sin tener gran riesgo de ser sorprendido y castigado, pues entonces la gente lo que hace es que incurre en mayores tentaciones. Pero cuando hay sistemas que identifican las irregularidades, pues lo que sucede es que entonces la gente no lo intenta simplemente porque sabe que hay una alta probabilidad de que lo pesquen y de que lo castiguen. Entonces, insisto, nadie es genéticamente más honrado. Lo único que hacemos es responder a, pues, como economistas deberíamos decir, a estímulos racionales, ¿no? Incentivos racionales. Si hay mayor posibilidad de que uno no lo sorprendan, pasándose uno de listo, pues entonces habrá más casos. Si hay un sistema muy rígido y muy claramente definido, con muy claras reglas de transparencia, pues entonces no habrá abusos. Pero no debemos suspender la sustancia de las acciones y de las políticas que se intenten por el temor a que hubiese actos indebidos durante la ejecución, la implementación de los mismos. Esta pandemia, aunque empezó en China, parece que impactó de una manera más severa primero a países de un alto nivel de desarrollo. Muchos miembros de la OCDE, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Pero hoy en día, viendo las cifras de contagios y de mortalidad, parece ser que hay varios países en desarrollo grandes, emergentes, que van a sufrir un impacto muy importante y por lo tanto que tienen un mayor problema, pero menos recursos para enfrentarlos. Además, en los países en desarrollo emergentes se enfrenta la posibilidad de una fuga de divisas, restricciones del financiamiento externo, no tenemos acceso al financiamiento como tienen otros, y además necesitamos que haya una demanda externa, pero también hay un posible incremento en el proteccionismo. Entonces, en este contexto del reto más grande para los emergentes, surgen varias preguntas del auditorio sobre si debemos o no endeudarnos más. Jorge Flores pregunta si la renuencia del presidente de México de incurrir en mayor deuda es apropiado. Y Brennan Madero pregunta si no tendremos en algunos países en desarrollo en los próximos meses problemas de bancarrota y de defaults a la deuda soberana. Ángel, tú mencionabas que se requiere un nuevo contrato social, particularmente con las futuras generaciones, y que por lo tanto tenemos que ser cuidadosos con los programas de apoyo, pero también con los excesivos niveles de endeudamiento. Entonces, no sé si puedes comentarnos sobre esos temas tan importantes. Miren, lo que hay que hacer es también ver lo que está pasando, porque de repente uno se encierra mucho en la burbuja de nuestra propia circunstancia y entonces pierde uno un poco la dimensión del problema. Todos los líderes del mundo, y yo acabo de oír como a 40 en sus discursos hace unas pocas horas, tienen pues el natural reticencia de endeudarse, pero todos, prácticamente sin excepción, entienden, y lo expresaron así muy claramente, que necesita hacerlo, que en virtud de la prioridad esta de atacar primero el virus para reducir la tragedia humana y el impacto en la gente, y después ir manejando las consecuencias de la parte, en la parte económica, e ir planteando la recuperación. Por supuesto que
se va a incurrir en mayor endeudamiento. Estamos hablando, Luis y amigos, de montos que van pues del 4 o 5% del PIB a 30% del PIB. En un solo paquete, en el caso de Alemania, se decidieron como cerca del 30% del PIB entre la parte de gasto público propiamente, que se va a asignar al apoyo de los empleos y al apoyo de los sueldos, etcétera. Y la parte más importante era para garantizar crédito a través de la banca de desarrollo en los estados federales de Alemania, ¿no? Los Länder. Cada uno tiene su propia banca de desarrollo y la usaron como una especie de instrumento para poder difundir los paquetes de crédito. Y pues la razón, naturalmente en este momento los bancos se retraen, dicen, no, bueno, yo lo que quiero es recuperar mi dinero porque quién sabe si vayan a poder pagar las empresas o no. Y entonces solo la garantía del Estado es lo que hace que los bancos pues tengan mayor apetito. La mezcla entre quizá una garantía del Estado y el hecho de que ellos quieran mantener activos, no quieren hacerse chiquitos los bancos mismos, pero con la garantía del Estado o una garantía parcial tendrían pues una mejor calidad de cartera que la que tendrían antes y por lo tanto muchos de los apoyos en Alemania, muchos de los apoyos en Francia, de los apoyos en Italia, en España, en Japón, etcétera, en los propios Estados Unidos, consisten en garantías. Y esto quiere decir que son otros los que están operando, porque los gobiernos no somos muy buenos para estar operando con cientos de miles o millones de pequeñas y medianas empresas. No tenemos las ventanillas, ¿no? Se tiene que hacer a través de los sistemas ya establecidos, de la banca de fomento, de la banca de desarrollo o de la banca comercial. Ahora, ¿va a haber bancarrotas? Sí. En todas partes del mundo va a haber bancarrotas. Porque hay algunos sectores en los cuales se paró del todo la actividad económica. Aquí en Europa, por ejemplo, esto ustedes lo van a entender muy bien, países como España, países como Francia, países como Italia, la propia Alemania, están tratando de rescatar el verano, las vacaciones del verano, porque si no rescatan las vacaciones del verano, pues resulta que ya se les fue estos 3 meses que ya llevamos y se nos va ahora el verano, pues se va a caer el año turístico entero. Pero estamos hablando de millones y millones y millones de personas, del 10, del 12, del 13% de las economías y también del empleo. En México es el mismo caso. Entonces, de que va a haber bancarrota, sí, porque además muchas empresas no van a poder resistir. En muchos casos ya traíamos mucha deuda de por sí antes. Las tasas se habían bajado, entonces ya traíamos mucha deuda. Y entonces, ahora le agregas más deuda. Bueno, pues en muchos casos la deuda no es la respuesta, pero muchos de estos esquemas no son de inyectarle capital a las empresas, más bien son de liquidez. Y por lo tanto no sabemos si vayan a poder sobrevivir, muchas no podrán. Y estamos viendo, además, como manifestación de lo que le está pasando a las empresas, que en 8 o 9 semanas en Estados Unidos ya llegó a más de 40 millones de personas los que se registraron para beneficios del desempleo. 40 millones de la fuerza de trabajo. En Francia, más de la mitad de la fuerza de trabajo está hoy en chômage partiel, que es una forma muy elegante, muy francesa, de decir que están desempleados parcialmente. Eso quiere decir que el sueldo se lo está pagando el Estado, pero otra vez no se desvinculan de la empresa. Pero eso solo puede pasar durante un tiempo
limitado, porque si no, pues no hay límite desde el punto de vista del impacto fiscal. Entonces, sí, ahora, que las bancarrotas de las empresas amenacen, y voy a ser muy específico, el caso de la deuda soberana, no. Lo que pasa es que hoy los ratings, las calificaciones de riesgo de todos los países del mundo, de todos sin excepción, están hoy, pues obviamente, bajo presión. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo van a aumentar su endeudamiento y todos los países del mundo van a tener que enfrentar este año una caída muy, muy importante de su economía y quizá el año próximo una recuperación, pues, un poco indecisa. Así es que yo lo que te diría, no confundamos las cosas. Otra vez, una cosa es que vaya a haber muchas bancarrotas y que muchas pequeñas y medianas empresas, inclusive grandes empresas, puedan estar bajo presión y en algunos casos no vayan a resistir. Y la otra es que la deuda del Estado soberano puede estar bajo presión, inclusive se puede tener algún impacto en cuanto a que las agencias calificadoras ajusten la calificación. Pero hay espacio en cuanto a que en México tenemos una deuda sobre el PIB que es manejable, que es moderada, y por otro lado, tenemos unas reservas que son más que la deuda, de manera que podíamos tomar de las reservas y pagar la totalidad de la deuda. No hay que hacerlo porque la deuda se paga, está programada a lo largo de muchísimos años. Lo que pasa es que sí va a ser más difícil el acceso a nuevos recursos. En el caso de México, por cierto, se adelantó y entonces tomaron mucho del financiamiento que iba a ser necesario desde el año pasado, del financiamiento que iba a ser necesario este año, y pues ya en ese momento no tienes que ir al mercado en un momento muy complicado, ¿no? Pero sí lo que vemos es que a los países en desarrollo pues les va a costar, cuando mantengan el acceso, les va a costar más el crédito. Y efectivamente, Luis, aquí tenemos muchos impactos. Mira, se ha caído el precio de las materias primas. Para los exportadores petroleros como México se cayó el precio del petróleo. Tenemos el problema de las remesas, tenemos el acceso al crédito que aunque no le afecta al soberano, sí le afecta a los privados pues tenemos por supuesto el tema de la fuga de capitales. Así es que nos pega en varias formas. México tiene capacidad de resistir, pero ciertamente van a ser años difíciles los que vienen. Te me desconectaste un poquito. Sí, perdón, Ángel, me desconecté, se bajó el internet. En México hay una especie de consenso de que la recuperación, la U va a ser más o menos larga y vamos a poder recuperarnos en la medida en la que tengamos al final del COVID un programa de recuperación basado en la inversión en infraestructura y en aprovechar el hecho de que va a haber menos inversión en China de lo que había antes y que México obviamente puede aprovechar esa diversificación del riesgo chino para hacerse más atractivo. Sin embargo, tanto Manuel Landeros como Luis Fonserrada te preguntan que en los 11 puntos que mencionas no enfatizaste el Estado de Derecho, el respeto a los acuerdos y el ambiente propicio para poder invertir. ¿Qué tan importante sería tener un régimen que haga México atractivo a la inversión, de tal suerte que eso nos ayude a recuperarnos? Mencioné el Estado de Derecho, específicamente, así, quizá no elaboré mucho, pero ciertamente mencioné el Estado de Derecho y
cuando estaba yo haciendo las notas para la plática, lo puse de manera muy deliberada, muy específica, antes de la palabra seguridad, Estado de Derecho y seguridad. Con eso terminé la oración esa. Sin embargo, yo estaría de acuerdo con Manuel Landeros y con Luis Fonserrada en cuanto a que nunca es posible enfatizar suficiente esto, porque así como en muchos de los países más desarrollados el tema del Estado de Derecho pues ya no es noticia, más bien hay algunas excepciones notables y se hacen unos grandes líos. En cambio, en el caso de los países emergentes, como puede ser México o los países en desarrollo, el tema del Estado de Derecho siempre es una interrogación. Siempre los inversionistas dicen, bueno, ¿y cómo está el tema del Estado de Derecho? ¿Por qué? Pues porque, obviamente, cuando uno va a invertir, va uno a aprovechar mucha de la capacidad instalada que hay en México, de la mano de obra que hay en México, del talento de los mexicanos. Uno también necesita seguridades de que en caso de que se realicen algún contrato, ya sea con el Estado o con otros particulares, pues de que ese contrato será respetado, y por otro lado de que en caso de que haya diferencias dentro de un contrato, pues obviamente se pueda recurrir a las instancias judiciales y haya una decisión justa de acuerdo a derecho. Así es que yo te diría que esto pues es fundamental. Ahora, decías tú de pues esta expectativa de que lo que pierda China lo vamos a ganar en México. Yo no estaría yo esperando así sentado a que, ¿no?, a que nos vayan a caer las inversiones que se salieron de China. Yo lo que creo es que lo que va a pasar es que se va a diversificar más las fuentes de suministro. Y sí, México puede aprovechar eso. Hay una expresión que dicen que vamos a recortar las cadenas globales de valor. Recortarlas físicamente quiere decir que no hay que ir hasta China. Y entonces dicen, no hay que ir hasta China. Hay que ir a Vietnam, y hay que ir a Camboya, y hay que ir a Tailandia. Bueno, pues cuesta igual de trabajo y hay menos vuelos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es la distancia, que ya con cuestiones de valor agregado no importa la distancia. Y la otra cosa es depender de una sola fuente. Y resulta que el Occidente, con la más grande pandemia que jamás hayamos enfrentado, de repente se encuentran con que hasta para las máscaras, apenas ahorita nos estamos empezando. En Francia, este país maravilloso, con alto nivel de vida, con bajo nivel de desigualdad, etcétera, no había máscaras. Hasta hace poquito no se podía encontrar las máscaras. Hasta hace poco, bueno, aquí no había hoy tienes que estar grave para que te haga la prueba, y para que vayas al hospital, etcétera. Nosotros tuvimos a cientos de compañeros que se pasaron con toda la época de sus síntomas y todo lo demás en su casa. Solo nos aceptaron a 5 en el hospital porque estaban muy graves. Y después, en cuanto pudieron, ya la libraron, ¿verdad? Bueno, pues para la casa, para que ahí pase, porque había que liberar las camas para otros más. Y estamos hablando de Francia, pero lo mismo pasó en Italia, y lo mismo pasó en España, y lo mismo pasó. Entonces, estamos hablando, pues, yo qué te diré, de una situación en donde no estábamos preparados, ¿no? Y lo que va a pasar es que este famoso recorte, lo que va a hacer al final, cuando la gente vea que le conviene a su cadena global de producción
seguir teniendo cuando menos una parte de la producción en China, la van a mantener en China. Solo que sí va a haber muchos casos en donde decir, mira, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? No quiero depender solamente de China, porque puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Otra pandemia, Dios no lo quiera, o lo que sea, una decisión del gobierno, lo que sea, pero puede pasar en cualquier país del mundo. Entonces, pues voy a poner, ¿no?, en mis fuentes de suministro en 4 o 5 países diferentes. Se van a tener que encontrar algunos clientes. Y México es, en este sentido, nosotros tenemos acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también con Europa, también con Japón, tenemos un montón, una red enorme que subutilizamos. Tú lo sabes mejor que la mayoría de nosotros, porque eres un experto en la materia. Y de hecho, dependemos demasiado del mercado americano, pues porque es fácil, están ahí, ¿no? Ni siquiera hay que hablar inglés para venderles cosas, ¿no? Simplemente con producir las cosas bien y de buen precio y de buena calidad les vende uno. Entonces, yo creo que sí puede haber algunas oportunidades, pero hay el atractivo, la competitividad y la competencia hay que construirla. No sucede espontáneamente. Hay que estar trabajando en todos estos temas constantemente, ofreciendo Estado de Derecho, ofreciendo educación, ofreciendo mano de obra calificada, ofreciendo temas de la digitalización, ofreciendo sistemas de salud, ofreciendo infraestructuras, todas estas cosas. Los 11 puntos más otros más, ¿no? Y como digo, no es un tema solo del COVID. Lo que pasa es que muchos de estos temas el COVID nos los hizo más urgentes. Sin duda. De hecho, el COVID hace más urgente esta diversificación. En México se podría beneficiar. Tenemos, Ángel, tiempo para 3 preguntas más. Muchas gracias por tu generoso tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada. César Santiago de la UAM Azcapotzalco te pregunta sobre este debate si el PIB es la medida que se debe utilizar para el bienestar económico o si debemos identificar medidas alternativas como propone el presidente López Obrador al PIB. Esta es una muy larga historia y tiene mucha historia. En la OCDE, recién llegado, creo que ya estaba el presidente Sarkozy. Y entonces, Joe Stiglitz, un economista muy destacado, un premio Nobel, y después Amartya Sen, otro, y Fitoussi, un muy destacado economista francés, se pusieron a trabajar con nuestra jefe de estadísticas, Martín Durand, y después cuando ese grupo, por razones pues de viajes y de su trabajo y de salud, etcétera, Amartya Sen ya no pudo seguir participando, Martín Durand tomó su lugar, precisamente para definir cómo es que podemos crear un indicador que le llamamos nosotros, y lo tenemos hace 10 o 12 años, el Better Life Index, el índice de una vida mejor. ¿Por qué? Porque además nuestro lema, ¿no?, es mejores políticas para una vida mejor, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo podemos medir si la vida está mejor o no? Se creó toda una escuela de trabajo en la materia, se hicieron un montón de documentos y de libros, etcétera. Y no es que, además, de repente empezaron a decir, beyond GDP, o sea, más allá del PIB. Y nosotros siempre los corregíamos, decíamos, no, please, GDP and beyond. O sea, el PIB y más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque
nosotros medimos constantemente la participación cívica. Nosotros medimos el nivel percibido de seguridad física de las personas. Nosotros medimos la satisfacción con los servicios públicos. Nosotros medimos el tema de la satisfacción con por cierto, no medimos la felicidad. Medimos el bienestar o el progreso. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere medir la felicidad y tiene esa intención. El único problema es que tú puedes ser enormemente feliz en un momento muy, ¿no? Muy fugaz y ser enormemente desdichado el resto de los días y del día, simplemente porque estás en una situación de desventaja social o económica o etcétera, excluido de la sociedad de alguna forma, etcétera. Entonces, el tema de la felicidad siempre nos ha generado, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, de profesional, de las definiciones, muchos problemas. Sin embargo, nosotros, como digo, medimos el progreso, medimos el grado de satisfacción a través de 11 diferentes indicadores. Cada uno de ellos tiene además unos subindicadores, etcétera. Y ya llevamos como 10 años en que publicamos cada año, ¿no? El Better Life Index, Pero además después, aquí Mario dice, se llama House Life. ¿Cómo va la vida? Entonces, el problema que tienes tú, Luis, es que si a mí me encuentras ahí por la calle y me dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Yo te voy a dar un libro, ¿no? En lugar de decirte, pues bien, mira, que aquí hay mucho trabajo. Te voy a dar un libro, te voy a dar varios libros, ¿no? 40 libros de todos los que hemos hecho para responder a la pregunta, ¿cómo va la vida? Además lo hacemos comparativo con todos los países, México está incluido, etcétera. Entonces, yo te diría que esta es una muy importante consideración la que hace César Santiago de la UAM. Y es que tenemos que tomar en consideración otros indicadores para poder medir las aspiraciones primero y en segundo lugar el nivel, la medida en la cual hemos satisfecho esas aspiraciones. Porque de eso se tratan las políticas públicas. Si queremos tener mejores políticas para una vida mejor, tenemos que tener primero qué es lo que la gente quiere, aspira y espera. Y después, qué tanta capacidad estamos teniendo para poderlo entregar. Ahora, ayuda mucho estar midiendo estas cosas, porque el grado de satisfacción es muy bueno saberlo, pero el grado de insatisfacción también, quizá más importante. Hoy, y además, después del coronavirus, después de hoy cientos de millones de desempleados, y si tomas en cuenta el impacto en los informales del mundo. Estoy hablando porque en México, yo lo mencioné, 57% de informalidad, pero casi 80 o 90% en India, que son 1.300 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de millones de personas en el mundo de la informalidad. En la parte formal del empleo, cientos de millones que van a perder el empleo, que van a tener que seguir dependiendo mucho de los apoyos del gobierno, etcétera. Pues obviamente vamos a tener una situación complicada, y entonces medir el bienestar, pero también medir la insatisfacción es importante, porque ya hemos visto qué es lo que pasa. Cuando no tenemos bien identificado este problema, tenemos explosiones. Lo que pasó pues prácticamente en toda América Latina, una situación que afortunadamente no hemos tenido en nuestro país, pero pues ¿no? Despierta todas estas, incluyendo la violencia en un extremo, que hay que evitar a toda costa. Sí, y en ese sentido, enfatizar la importancia que tiene la democracia, creo que eso es algo muy importante incluir en esta crisis. Va a ser imposible, hablando de democracia,
pasar todas las preguntas, tenemos todavía cientos de ellas, y voy a permitirme escoger dos que vienen de dos miembros del Senado de la República, para que te des cuenta, Ángel, la capacidad de convocatoria que tu conferencia tiene. La primera de ellas es de la senadora Vanessa Rubio. Vanessa pregunta sobre el sector energético, en el sentido de que en el pasado el sector energético en México contribuía a la hacienda pública y parece que ahora el sector energético resta a la hacienda pública, y quería ella conocer tu opinión sobre eso. Como, bueno, ella fue subsecretaria en la Secretaría de Hacienda, entonces conoce muy bien el caso de la, digamos, la, entre comillas, dependencia que hemos tenido a lo largo de los años respecto del petróleo. Y debo decirles que, pues, yo como secretario de Hacienda también me confieso como parte de los que somos culpables de no haber resuelto de manera más contundente este asunto, ¿no? Porque, de hecho, hace algunos años hubo una reducción, una reforma fiscal que redujo la dependencia del petróleo, pero pues la redujo del 40, ¿no?, al 30, o por ahí andamos. Ahora, el problema es que cuando tú tienes una dependencia de algo que vale 100 y de repente vale 50 y luego de repente vale 20, ¿no? Pues entonces se te hace chiquito y entonces la dependencia se vuelve un terrible, un boomerang, ¿no? Porque en las épocas buenas, pues es muy bueno, es fácil, el hecho de que ahora Pemex, y en particular el sector energético, y yo me voy a referir a Pemex. Cuando estuve yo en México, creo que hace 2 años, mencioné el tema de Pemex como uno de los temas muy importantes que había que pues ponerle un ojo, porque lo que queríamos evitar es que si por problemas del rating, ¿no?, de la calificación crediticia de Pemex, las agencias calificadoras, pues que había que evitar que eso afectara la calificación crediticia de México, ¿no?, del país soberano. Y esto, pues fue un comentario que yo hice muy puntual y muy concreto, muy específico, porque veíamos que había ahí un tema pues de necesidad de capitalización del sector y de cambio estructural del sector. Ha habido ya varios esfuerzos, varios ciclos de capitalización de la empresa. Pero yo lo que quisiera es hacer un mea culpa a nombre de todos los gobiernos de la República hasta ahora, en el siguiente sentido. ¿Por qué es que, además de cuestiones estructurales y de productividad y todo lo demás, que obviamente hay que trabajar mucho ahí, pero ¿por qué es que Pemex tiene 100,000 millones de dólares de deuda y todas estas cosas de las que se habla todos los días? Porque en el gobierno, en los sucesivos gobiernos, le quitábamos como 70%, no de sus utilidades, no de lo que ganaba, sino de los ingresos brutos que recibía. Le generábamos inclusive una pérdida artificial a la empresa. Si en este momento el Estado mexicano le restaurase a Pemex todo lo que le quitó, entre comillas, excedente o exageradamente o de más, respecto de lo que hubiera sido una tributación, digamos, pues normal, natural, o tomando los promedios de lo que hay en otros países, en fin. Pues entonces Pemex no tendría esta cantidad enorme de endeudamiento. ¿Y por qué? Porque esa deuda quizá estaría compartida entre Pemex y el gobierno mexicano. De alguna forma, lo que se endeudó Pemex fue lo que no se endeudó el gobierno,
porque recibíamos ingresos de Pemex, como regalías y dividendos y todo lo demás, que en el fondo tendría que haber manejado el Estado a través de endeudamiento, a través de impuestos, pero además, la otra, pues, bastante difícil y complicada y trágica consecuencia, es que como teníamos el petróleo y teníamos el ingreso fácil, nomás le graduábamos ahí lo que necesitamos, no nos pusimos a normalizar nuestro esquema fiscal, que es el punto, no sé, creo que el 11 que yo mencioné ahí, es que hay que normalizar nuestros impuestos y hay que modernizar nuestros impuestos. Ya no depender del petróleo, pero además, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hay una tendencia en el mundo hacia reducir los impuestos sobre la renta de las empresas, reducir los impuestos sobre la renta del trabajo, aumentar los impuestos sobre la renta, los impuestos al consumo, o sea, el IVA o los IVAs, eliminando, por cierto, los tratamientos discriminatorios o las diferentes niveles, ¿no? de los IVAs en diferentes partes. Hay una tendencia en el mundo hacia ir haciendo que en todas partes sea lo mismo, en todos los países sea el mismo nivel, pero y también impuestos a la propiedad raíz, impuestos recurrentes a la propiedad raíz, que en muchos casos hay impuestos como del timbre, ¿no? Así de una vez cuando cambia de propiedad y todo eso, pero no, a la propiedad raíz recurrentemente, y luego impuestos a las emisiones, ¿no? A los que emiten para que pues paguen por el daño que le están haciendo al medio ambiente. Esta es un poco la tendencia del mundo, a abaratar el capital para que se genere más capital, para que haya más inversiones, abaratar el trabajo para que haya más disposición para trabajar. Y no solo se refiere, por cierto, al trabajo en el sentido de cuándo se le cobra de impuesto al trabajador, sino también en las contribuciones a la seguridad social porque eso, pues, es parte del costo de generar un empleo nuevo, ¿no? Y entonces hay una tendencia en el mundo a tratar de reducir eso para que haya más apetito para crear nuevos empleos. Ahora, hay países que pueden darse el lujo porque tienen más margen, otros países, nuestro país en particular, tiene realmente una captación muy baja, aún suponiendo gran eficiencia. Si aplicamos las reglas fiscales aún al 100%, es muy baja la captación. Pero además, si vemos, por ejemplo, la captación del IVA, bueno, pues es muy fácil hacer el cálculo de cuánto te tocaría, ¿no? Porque ve uno cuánto se produce, la oferta, la demanda, ¿verdad? Y dice uno, bueno, habría que captar tanto de IVA. Bueno, pues tenemos una fracción apenas de eso. Quiere decir que hay mucho que trabajar todavía en materia de administración de los impuestos, y por eso decía yo que uno de los mejores negocios es darle más recursos al SAT para fortalecerlo, para que aún con pues modesto acervo de impuestos que tenemos en términos de la fiscalidad respecto del producto, pues que se paguen. Yo publiqué el día de ayer en la revista de Cornell un artículo que se titula Por el bienestar de todos, primero el predial, precisamente para tratar de fortalecer a los gobiernos municipales y estatales. Bueno, ¿y el agua qué tal a nivel local? El agua que prácticamente se regala. Hay lugares en donde se maneja mejor, que es típicamente en donde es más escasa. Y luego lugares en donde se regala. ¿Y qué pasa? Pues ahí donde se regala, la calidad del agua no es tan buena o es mala, y hay muchos problemas gastrointestinales y no, como tiene que tomar agua de todos modos, pues entonces tomas de mala calidad, los niños se enferman, etcétera, ¿no? Entonces, y estamos muy acostumbrados a que el agua casi se regala, pues también es otra de las cosas que no debemos tomar en cuenta, así como tomar casi como dado. No, si te parece, Ángel, sería la última pregunta.
que formula el senador Pedro Aces. Y la pregunta está en el corazón del debate que hay en México sobre qué hacer frente al reto económico de la pandemia. Si se debe sobre el reto económico de la pandemia, ¿no? Sí. Si se debe apoyar a la parte baja de la pirámide para que se recupere la economía, o se debe apoyar a la parte alta de la pirámide para que se derrame la recuperación de la economía. Si debe ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo los programas que encargue el gobierno. Esto es como cuando le dicen a uno que escoge entre las vidas y la calidad de vida, ¿no? De lives and livelihoods, ¿no? Que yo dije que era un falso dilema. Este es un poco un falso dilema también. Ciertamente hay imperativos. Son imperativos éticos, imperativos morales, imperativos políticos, imperativos económicos. Y es que, para empezar, siempre es un buen principio decir, a los más vulnerables se les apoya más. Si el Estado tiene pocos recursos, primero a los que más necesitan, primero a los más vulnerables, primero a los que más les hace falta. Pero además porque no funciona necesariamente de que si uno les da a los de arriba, vaya a ver automáticamente de que eso se vaya a ir bajando. Pero lo que ha habido prácticamente en todos los países del mundo es que hay paquetes de apoyo para los dos. Se apoya a los empleos, o más bien, sobre todo, a los desempleados, o para que las empresas puedan seguir pagando los sueldos cuando no tienen ingresos. El sector automovilístico en Europa bajó 80, 85, 90, 97%, dependiendo del país y del tipo de vehículos. O sea, no se ha vendido un carro. Y entonces, ¿qué pasa? Normalmente estas empresas deberían estar despidiendo millones de personas. ¿Y qué es lo que están haciendo los gobiernos? Bueno, pues están apoyando a las empresas para que paguen los sueldos. No los están apoyando de arriba para que paguen las deudas, ¿no? Están apoyando a las empresas para que paguen la nómina. Y esta es una forma de ayudarle a los más vulnerables. Ahora, el problema en un país como México, cuando tú tienes 60% de informalidad, es que tienes que encontrar maneras no solo de apoyar a las empresas para que apoyen a los trabajadores, para que no los despidan, o para que directo al trabajador para que se pueda mantenerse, sino que tienes que encontrar también otras maneras de distribuir entre todas 60%, la mayor parte de la fuerza de trabajo del país está en la informalidad. No están en los registros del Seguro Social, no están en los registros del SAT, etc. Entonces también tienes que apoyarlos a ellos, porque mucha de esta gente, yo hablaba pues de los ejemplos de los países en desarrollo. México es un ejemplo también importante por el alto grado de informalidad, en donde si tú no apoyas a los informales, vas a dejar fuera pues a una enorme parte de la población. Entonces, el esquema sería absolutamente incompleto. Yo te diría que la llamada formalidad, otros se llaman los autoempleados, otros se llaman los, autoempleados sería la traducción mejor de self-employed, ¿no? Pero en otros casos en España se llama diferente. En fin, estamos hablando de personas que no están registrados como una empresa, pero que están llevando a cabo alguna actividad y están siendo motivo de estos apoyos. Entonces, yo te diría, siempre el principio es primero a los más vulnerables, pero luego apoyo a las empresas precisamente para que puedan seguir
siendo empresas para que puedan seguir llevando a cabo el trabajo en la medida en que tengan posibilidades con estos apoyos de salir adelante. Hay también un problema de transformación, Luis. En muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, sobre todo, en que quizá por su diseño, no vayan a poder sobrevivir. Lo importante es que el desarrollo puede ser un gran negocio, la recuperación puede ser un gran negocio, porque va a dar oportunidades nuevas y quizá con nuevas oportunidades, un empresario que tuvo alguna pequeña o mediana empresa que no pudo sobrevivir al COVID, tendría otras oportunidades si recibe los apoyos. En México tenemos un problema de cultura crediticia porque le reclamamos mucho a la gente que alguna vez tuvo problemas de pagos en algún crédito y le llevamos muy bien la cuenta. Hay mucha memoria histórica sobre esos temas y siempre eso afecta la capacidad de otorgar nuevos créditos. Hay algunos países en donde, por ejemplo, en Israel, que tiene más startups que toda Europa junta, en donde si no han tenido un par de quiebras previas, no les apoyen con los esquemas oficiales porque consideran que las quiebras son una buena experiencia. Pero, ¿cuál es la regla? Si vas a quebrar, entonces rápido, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se prolonga artificialmente la vida de muchas de estas empresas y realmente son improductivas, no se van a recuperar eventualmente y por otro lado, pues los bancos no pueden transparentar la calidad de sus carteras. Sí, bueno, sí, quizá un último falso dilema, ¿no? Como el de la salud y la economía, apoyar a uno u otro segmento de la población. Entonces, como decías tú bien, Ángel, un momento en el que se requiere la unidad, porque solamente juntos vamos a salir mejor de esta crisis. Bueno, con esto vamos a terminar. Ángel, un enorme agradecimiento en representación de todas las personas. Tuvimos más de 1,300 en Zoom y muchas más quizá también en Facebook. Hay un enorme interés sobre estos temas en México y somos privilegiados por haber podido escuchar un tour de force de Ángel Gurría, que nos habló con un enorme conocimiento y sobre todo creo que es lo que más se aprecia, con una enorme franqueza sobre los problemas y las oportunidades y las políticas que deben seguirse. Muchas gracias. Y con mucho cariño y mucho amor por México. Lo sabemos muy bien y nos honra mucho que un mexicano presida una de las instituciones más importantes del mundo, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Somos también, Ángel y yo, muy privilegiados porque tuvimos la enorme fortuna de haber trabajado directamente y respetado y aprendido de Jesús Silva Herzog durante muchos años. Su legado es estas conferencias, este foro, es parte de su importante legado que tiene como único objetivo dignificar el enorme, importante, honesto y profesional trabajo que hacen tantos funcionarios públicos en el país. Los invitamos la semana que entra a una nueva edición de este foro. Vamos a contar el día 4 de junio a las 6:30 de la tarde con la participación del doctor Julio Frenk, que fue secretario de Salud y que hablará precisamente de la parte sanitaria de la pandemia. Muchas gracias a todos, que tengan buenos días. Buenas tardes, Ángel, en París, y nos veremos próximamente en otro evento del Foro Jesús Silva Herzog. Gracias a todos.